Nuevamente con ustedes y estamos considerando la inspiración verbal y plenaria, pensando en algunas cosas importantes que ayuden a nuestra comprensión del tema. Hemos ya marcado que la inspiración se aplica en una forma la inspiración se aplica en una forma directa solo a los escritos originales, marcando que no hay versiones que sean inspiradas. Pero justamente la evidencia histórica nos muestra la realidad de que obviamente copiado, traducciones es una tarea mucho más sencilla cuando se hace con dedicación y está hecha por profesionales. Lo complicado es pensar que mentes finitas puedan entender la mente de Dios. Eso es realmente el gran milagro, pero la inspiración tiene que ver con ese momento de la escritura, no en el momento de copiados y traducidos. Eso, hemos ya dicho eso. Hemos ya mostrado en la definición de Hodge, de inspiración verbal, cómo Dios trajo al hombre y lo colocó en determinados momentos. No fue casual que Moisés naciera donde nació, ni Pablo naciera donde nació. No era lo mismo que Pablo hubiese nacido en el antiguo Egipto y Moisés hubiese nacido en Tarso. No, cada uno fue dotado por Dios, fue colocado en determinado lugar donde tuvo una formación, una experiencia religiosa y todo eso llevándolo al punto donde Dios lo utiliza para escribir lo que realmente Dios quería que fuese escrito. Realmente ellos, cada uno de los escritores bíblicos, lo hizo movido por Dios, pero también lo hizo movido por su propia necesidad. Por ejemplo, uno puede ver a Pablo quizá preso, recibiendo noticias de las iglesias, y su corazón se deshace ante esas situaciones, y él escribe las cartas de la prisión, por ejemplo, consolando a algunos, animando a otros, exhortando. Entonces, todo ese contexto lo lleva a producir esas cartas. Entonces, ¿las escribió él? Claro, Pablo te va a decir, sí, estas cartas las he escrito. Pero a la vez cada una de ellas era objeto de inspiración en la dirección de Dios. En cada una de esas cartas, cada palabra fue la que Dios quería que escribiese. Estamos en el punto 6, en nuestra página 10, tomando estas notas sobre la inspiración, y leíamos ahí que aunque la escritura sea inspirada, toda, la presencia de una afirmación no hace necesariamente que esa afirmación sea verdad. Puede ser expresada por Satanás o por un ignorante y sin embargo están declaradas con exactitud y para un cierto propósito. Por ejemplo, acá dice, puede ser expresada por Satanás. Cuando yo leo las palabras en la Escritura pronunciadas por Cristo o leo en las Escrituras palabras inspiradas por Satanás, ¿ambas palabras están inspiradas por Dios? Entonces, quizá alguno de ustedes está pensando, no se puede decir que las palabras de Satanás están inspiradas por Dios. No, yo no estoy hablando de eso. Si vos estás pensando así, no estás todavía entendiendo. Cuando hablamos de la escritura inspirada, significa que un versículo donde yo estoy leyendo, por ejemplo, palabras del Señor, yo puedo estar confiado en que el Señor Jesús dijo eso, porque cuando el evangelista que narró ese evento lo escribió, el Espíritu Santo obró sobre él. Y en la misma forma, cuando cuando Satanás puede decir una mentira, por ejemplo, en el caso de Job, yo estoy seguro de que así como aquel texto es inspirado y confiable, este texto es inspirado y confiable. No que Dios guió la mente de Satanás para que diga lo que dijo, no. Estamos hablando de la Escritura. Por ejemplo, Job capítulo 1. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, versículo 9, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él, a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de su mano has dado bendición.
por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Qué está diciendo Satanás? Que Job agrada a Dios, sirve a Dios por todo lo que Dios le da. Y Job, ¿cuál es el planteo que hace Satanás en cuanto a Job? Sacale lo que tiene y vas a ver que te blasfema. Eso era una mentira. Job no servía a Dios por una cuestión interesada, por lo que Dios le daba. Satanás ahí está diciendo una mentira. ¿Pero ese texto es inspirado? Sí, pero vuelvo a repetir. No es inspirado, no es que Dios obró sobre Satanás para que dijera eso, no. La inspiración me garantiza que cuando yo leo que Satanás le dijo eso a Jehová, se lo dijo. O sea, cuando el escritor del libro que nosotros llamamos Job escribió esa experiencia, cuando va a escribir que Satanás le dijo a Dios, sí, Job hace todo eso por todo lo que vos le das, cuando yo leo eso, la inspiración me garantiza que sí, es verdad, es un relato veraz, porque es un texto inspirado por Dios. La escritura es inspirada por Dios. ¿Ven? Creo que es claro, espero que sea claro. Me gusta repetir y darle varios ejemplos para que esté claro, porque sé que a veces les cuesta comprender este aspecto. ¿Cómo puede ser que algo que puede ser una afirmación errónea, que está registrada en la Biblia, sea, y le llamemos inspirada, ¿no es cierto? Acuérdense, no tiene que ver con el contenido, es la veracidad del hecho. Si dice que pasó esto, pasó. Si dice que dijo esto, lo dijo. Aunque sea una blasfemia, aunque sea un error, porque el Espíritu Santo obró sobre el escritor humano y lo que él puso era realmente lo que Dios quería que pusiese. Texto inspirado. Punto 7. Compárese la doble naturaleza de Cristo, la palabra viva, con las Escrituras, la palabra escrita. Esta es una linda comparación que se hace. Claro, Jesús es la palabra viva. Lo dice Juan al comenzar su evangelio. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Él es la palabra viva. Comparemos a la palabra viva, Cristo, con la palabra escrita, las Escrituras. Ambas engendradas de la unión entre el Espíritu Santo y lo humano. Claro, nuestro Señor nació de la unión del Espíritu Santo y lo humano. El Espíritu Santo produjo en María esa concepción milagrosa. Pero en Jesús está la obra del Espíritu Santo, está la parte humana, y Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Lo mismo sucede con las Escrituras. Las Escrituras tienen el definido toque y participación del Espíritu Santo de Dios en cada una de sus sentencias. Cada palabra allí está porque el Espíritu Santo lo quiso, y cada palabra está allí porque un hombre la escribió. Es decir, la unión de ambos elementos. B. El elemento humano en cada caso fue solamente humano. María era una mujer, como cualquier mujer. Y estos hombres que escribieron, estos 40 hombres que escribieron los libros de la Biblia, eran hombres y su participación fue la de un hombre. C. El progenitor humano en ambos casos tuvo más hijos. El Evangelio nos habla de los hermanos de Jesús. Eran medio hermanos, ¿no es cierto? Compartían su madre, no compartían el padre, porque no había tenido nada que ver José en el nacimiento de Jesús. Pero fíjense,
en ambos casos tuvo más hijos. Yo estoy convencido que obviamente el apóstol Pablo o Santiago o quien fuere puede haber escrito más que lo que llegó a nosotros. Y de hecho sí pareciera, por ejemplo, que habría una carta a los Corintios que se ha perdido, o una carta a los de la Odisea, porque puede ser que esos escritos hayan desaparecido o no hayan llegado hasta el día de hoy. ¿Por qué podemos pensar que cualquiera de los otros discípulos puede haber escrito algún tipo de tratado que no perduró en el tiempo? Muy sencillo, porque no fueron objeto de inspiración. No fueron objeto de inspiración. María tuvo más hijos, pero a ninguno de esos hijos se le llamó el Hijo de Dios. Solamente uno, aquel que tenía la participación de la mujer y el toque de Dios, la obra del Espíritu Santo. Igualmente, en las Escrituras tenemos a los hombres de Dios que quizás escribieron otras cosas, pero no eran palabra de Dios. Por eso, en el transcurso del tiempo, fueron perdiéndose, extraviándose, no fueron considerados por la Iglesia, en el caso de los escritos del Nuevo Testamento, como textos inspirados, y fueron perdiéndose. En último lugar, en cada caso es imposible separar las dos naturalezas. Claro, cuando Jesús caminaba por este mundo era 100% Dios, 100% hombre. A veces se notaba su humanidad, a veces se notaba su deidad, pero lo cierto es que es imposible separar las dos naturalezas. Igualmente sucede con la Escritura. Es imposible separar la parte del autor humano con la parte del autor divino. Cada escritura en nuestras Biblias tiene su autor humano, pero cada una a la vez tiene esa operación especial del Espíritu Santo. Fíjense, voy a citar nuevamente a Schaeffer en su definición de inspiración verbal. Vamos a prestar atención, vamos a leer y releer esta definición que creo que va a terminar de poner claridad en este concepto. Dice así: inspiración verbal significa que en sus documentos originales, ven nuevamente, no estamos hablando de copias, traducciones, en los documentos originales, el Espíritu Santo dirigió la selección de las palabras usadas. Sin embargo, la personalidad del autor humano fue respetada al máximo y sus características como escritor fueron preservadas, al igual que su estilo y vocabulario empleados, pero sin intromisión de error. Ahora, fíjense, uno pensaría que si el Espíritu Santo dirigió la selección de palabras usadas, entonces, desde el punto de vista intelectual, el autor humano era simplemente un secretario. Sin embargo, es como que, vamos a decirlo así, si yo lo miro del lado de Dios, la obra del Espíritu Santo, yo digo, cada escritura, cada frase, cada palabra fue escrita por el Espíritu Santo porque Él dirigió la selección de las palabras. Pero por otro lado, si yo miro la parte humana, veo que cada palabra es la que forma parte del vocabulario, la forma de escribir del hombre de Dios utilizado. O sea que si miro al hombre, digo, no, evidentemente la Biblia es un producto humano. Si pudiese observar al Espíritu Santo obrando, diría, evidentemente la Biblia es un producto divino. ¿Pero en qué quedamos? ¿Es humano o es divino? Es humano y es divino. Porque las dos naturalezas no pueden separarse. Humano y divino a la vez. Como Cristo Jesús, no es imposible en Él separar la naturaleza humana y la divina. Vamos a ver otra vez. Significa que en sus documentos originales el Espíritu Santo dirigió
la selección de las palabras usadas. Sin embargo, fíjense, no hay que quedarse con el dirigió, dándonos la idea de que el hombre está estático ahí, escuchando las palabras que tiene que poner. No fue así. ¿Por qué? Sin embargo, la personalidad del autor humano fue respetada al máximo. Sus características como escritor fueron preservadas, al igual que su estilo y vocabularios empleados. Por eso lo que está marcándonos es que el autor humano estuvo totalmente activo en la elaboración del texto. Moisés escribiendo su Pentateuco, los profetas escribiendo los escritos, las revelaciones que recibían del Señor, los evangelistas hablando de la vida del Señor, Pablo en las cartas, como Santiago, todos sus características como escritor fueron preservadas, su vocabulario fue empleado, pero sin intromisión de errores. Es decir, la obra del Espíritu Santo garantiza que no hay errores en las Escrituras. Entonces, recuerden, cuando hablamos de inspiración, estamos hablando del texto. Y remarco, aun cuando puede ser una afirmación de Satanás, o puede ser un concepto equivocado de Salomón en un momento de su vida, o de algún necio, que la Biblia registra el pensamiento de alguno de ellos. No importa, todo es igualmente inspirado. No, y repito, no es que Dios inspiró a Salomón a decir eso, o a un necio a decir otra cosa, otro error. No. Cuando dice que alguna persona pensó esto o dijo esto, la inspiración me garantiza que así fue. La veracidad, el texto es plenamente confiable. Ese sería el concepto. La inspiración me garantiza que el texto es plenamente confiable. Si dice eso, es que lo dice, es que alguien lo dijo. Entonces, la inspiración me garantiza eso. La obra del Espíritu Santo, llamada iluminación, es la que hace que yo pueda entender este texto que es confiable. Amén, que sea así en tu vida y en mi vida. Muy bien. Entonces, vamos a seguir un poquito más adelante, viendo ahora algo que podríamos llamar las evidencias internas. Hay evidencias internas y hay evidencias externas de que la Biblia es la palabra de Dios. Vamos a ver algo de lo que llamaríamos evidencias internas. O sea, yo abro la Biblia, comienzo a leer e internamente encuentro que lo que me está diciendo la Biblia es que es la palabra de Dios, que es la palabra de Dios. Vamos a partir, estoy en la página 10 de sus notas, al pie de la página. Vamos a comenzar con el Antiguo Testamento, y cuando vamos al Antiguo Testamento vamos a ver allí que hay más de 2000 expresiones donde dice que Dios ha hablado. En la ley, los 5 libros de Moisés, tenemos más de 700 afirmaciones. Vayamos a un versículo en Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4, versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio boca al hombre? ¿Y quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Ven? Yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Un versículo muy claro para mostrarnos cómo Dios habló a través de los hombres. Así que vemos cómo el Antiguo Testamento testifica de sí mismo en esa forma. Ahora el apunte nos lleva al capítulo 24 de Éxodo. Éxodo 24, 4. Dice el versículo 4:
y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjense, Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Así que 17 de los 36 capítulos del libro de Números comienzan con "y Jehová le dijo a Moisés". Entonces, el Antiguo Testamento, especialmente cuando pensamos en los 5 libros de la ley, hacen estas afirmaciones de que Dios habló. Ustedes saben que para los judíos, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, ellos llaman Tanaj, se divide en 3 partes. Y eso lo vemos en Lucas 24, cuando el Señor resucitado se encuentra con los discípulos que volvían de Emaús. Dice que le habló de lo que decían de él en la ley, los profetas y los salmos. Esas son las 3 partes. Ahora fíjense, estamos viendo evidencias internas, tomando estas 3 partes. La ley da testimonio de que Dios habló a través de Moisés. Vamos a los profetas. Un profeta es un orador que habla por otro en su nombre y con su autoridad. Claro, el profeta no tenía autoridad por sí mismo. El profeta era escuchado porque decía, vino palabra de Jehová. Entonces ahí estaba su autoridad. Era por quien él hablaba. Y dice aquí Josh, no es el orador, sino aquel por quien actúa el responsable de la veracidad de lo que él dice. Vayamos otra vez a Éxodo para entender un poco mejor lo que era el rol del profeta. Éxodo capítulo 4, versículo 14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. ¿Ven? Aquí tenemos una explicación clara de lo que es un profeta. Más adelante, capítulo 7, versículo 1, dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Por qué dice eso? Yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Porque como como Moisés dijo no tener buena palabra, Dios trajo a su hermano Aarón para que sea su segundo allí. Entonces, ¿qué pasaba? Moisés le decía a Aarón, decirle tal cosa al faraón. Y Aarón iba y le decía las cosas. Entonces, ¿cuál es la autoridad del profeta? ¿De quién le da el mensaje? Entonces, por eso aquí en el capítulo 7, versículo 1 de Éxodo dice, yo te he constituido Dios para Faraón. Es decir, a los ojos de Faraón, Moisés sería como un Dios que está dando las palabras a Aarón, que las repetía. Entonces, Aarón era el profeta. Entonces, ahí está el cuadro del profeta. El profeta es aquel que recibe las palabras de Dios y las comunica al pueblo. Su auditorio estaba atento, no por él, sino por aquel de quien él estaba hablando, o el mensaje de quien él estaba comunicando. Unas 20 veces Isaías dice que Dios habló. Jeremías alrededor de 100 veces. Fíjense, vayamos a un versículo interesante en el capítulo 1 de Jeremías. Perdón por la demora. Jeremías capítulo 1, versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Versículo 9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. He puesto mis palabras en tu boca. Cuando seguimos avanzando, llegamos
al libro de Ezequiel, capítulo 1 de Ezequiel, versículo 3, y vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, vino allí sobre él la mano de Jehová, vino palabra. Entonces, fíjense cómo tanto Isaías como Jeremías, Ezequiel van enfatizando ese hecho de que vino palabra de Dios. Los profetas menores, casi todos ellos lo hacen a una afirmación impresionante. Vamos a observar un poquito. Tomen sus Biblias y vayamos ahora a Oseas, el primero de los profetas llamados menores. Y vamos a ver un poquito. No tengo nada marcado ni guardado, pero vamos a ir buscando. Oseas 1:1. Palabra de Jehová que vino a Oseas. 2, versículo 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Versículo 4. Y le dijo Jehová. Versículo 9. Y dijo Dios. Entonces fíjense en todos estos versículos cómo está el concepto de que Dios ha hablado. Capítulo 3, versículo 1. Me dijo otra vez Jehová. Y sin duda en el capítulo 2 hay algo, solamente quiero ir rápido, solamente mostrarles. Capítulo 4, versículo 1. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. Vamos a avanzar un poquito más. Después de Oseas vamos a ir a Joel. Dice el versículo 1, palabra de Jehová que vino a Joel. Ahí está, palabra de Jehová. Vers 2:12. Por eso pues ahora dice Jehová. Amós. Las palabras de Amós que profetizó acerca de Israel en los días de Usías, rey de Judá. Versículo 2, dijo. Versículo 3, así ha dicho Jehová. Versículo 6, así ha dicho Jehová. 9, así ha dicho Jehová. 11, así ha dicho Jehová. 13, así ha dicho Jehová. 2:1, así ha dicho Jehová. 4, así ha dicho Jehová. 9, así ha dicho Jehová. 3:1, oíd esta palabra que ha hablado Jehová. Así que ha dicho Jehová. Bien claro es Amós al mostrarnos eso. Estoy simplemente mostrando las que saltan a mis ojos, pero hay muchas más. Abdías. Versículo 1, visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Así el anuncio al comenzar su breve profecía. Jonás, versículo 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo. Versículo 1 del capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Miqueas, palabra de Jehová que vino a Miqueas. Palabra de Jehová que vino a Miqueas. Miqueas, Nahum. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Versículo 12, así ha dicho Jehová. Habacuc, la profecía que vio el profeta Habacuc. Bueno, en el versículo 5 es claro que está hablando Dios. Capítulo 2, versículo 2, y Jehová me respondió y dijo. Sofonías, palabra de Jehová que vino a Sofonías. Ageo, dice el versículo 1, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo
a Zorobabel, hijo de Salatiel. 2. Así ha hablado Jehová. 3. Entonces vino palabra de Jehová. 7. Así ha dicho Jehová. Vino la palabra de Jehová. Zacarías. En el 8º año del segundo de Darío, en el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías. Malaquías, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová. Entonces, ahí tenemos todo el Antiguo Testamento, aún llegando la ley y los profetas, dan testimonio de que la Biblia es palabra de Dios. Dan testimonio de que Dios ha estado hablando por medio de los hombres que Él ha escogido. Y aún nos falta la tercera parte, la tercera sección del Antiguo Testamento, que para los judíos era la sección llamada Ketubín y que era encabezada por el libro de los Salmos, y eso vamos a verlo en el próximo video. Pero como siempre, déjame compartirte un versículo del Salmo 119, el Salmo de la palabra de Dios, el Salmo 119, versículo 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. De todo corazón, que aprendas a deleitarte más y más en la palabra de Dios. Gracias, Padre, por estos minutos pensando en esta maravilla, que tú utilizaste hombres pecadores, hombres con fallas, con deficiencias, pero de una forma maravillosa tu Espíritu Santo obró sobre ellos, en una forma verbal y plenaria. Cada palabra que ellos escribieron fue la que tú querías que escribieran, aún respetando su vocabulario, su carácter, su personalidad, pero librándola de cualquier error. Gracias, Señor, porque cuanto más estudiamos, más investigamos, más seguros podemos estar de que la Biblia es tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador, oramos. Amén. Dios les bendiga.